Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Qué alegría poder estar contigo y compartir de nuevo esta travesía que supone este programa que lo dedicamos a todos nuestros oyentes con muchísimo cariño y afecto. Lo que queremos es darte un respiro y por eso el programa se llama Short Time, porque es un breve tiempo, pero para reflexionar, para meditar. Sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM Radio Amanecer Málaga, una sintonía que te acerca a Dios. Y que el programa está producido por las Iglesias del Monte, al cual le damos un fuerte abrazo porque con mucho cariño y empeño sostienen el programa y oran y nos respaldan espiritualmente. Proyecto Vida es quien realiza todo el desarrollo del programa y un servidor, Juan Carlos Segovia, va de la mano del Señor para abordar contigo este tiempo tan interesante. Bueno, importante decir, tanto el programa como la emisora están respaldados por la Fraternidad de Pastores de la ciudad de Málaga y por el CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga, capital y provincia. Así que bienvenidos a todos y empezamos hoy una entrevista muy interesante a una persona muy interesante. Y ahora cuando la presente, pues vaya a ver que es una persona que tiene mucho que decir, ¿no? Ella es Verónica Rosato. Hola, Verónica. Hola Juan Carlos, qué gusto reencontrarnos aquí y poder compartir este rato de conversación. Es interesante que después de 15 años nos hayamos visto la semana pasada para hablar de esto y ahora, ¿verdad? Hemos estado década y media sin prácticamente ningún tipo de conversación. Ajá, así es, del tiempo en que yo vivía en Málaga. Ajá, muy bien. Bueno, deciros que Verónica Rosato es periodista, ¿verdad? Y me gustaría que te Sí, presentaras tú misma. soy periodista, es verdad, estudié Ciencias de la Comunicación. En mi juventud yo admiraba a una periodista italiana, ahora ya fallecida, Oriana Fallaci, y entonces la tenía así como, wow, me gustaría ser como ella. Y me dediqué a trabajar como periodista, tanto en Argentina, donde yo nací, como en Paraguay muchos años, donde tuve que ir por motivos que tal vez luego podamos conversar. Y luego ya como obrera, digamos, como dedicada 100% a servir a Dios con mi profesión, comencé a integrar el staff de redacción de Protestante Digital hasta el día de hoy. He escrito también en revistas que se dedican a temas de misiones, un poquito entré en la parte del libro, publicar yo, ayudar a otros a escribir. Eso me encanta, ser, como dicen, coach literario. Entonces, ayudar a aquellos que dicen, yo quiero escribir, pero no sé por dónde empezar. Muy bien. Entonces, varios obreros, ¿no? Misioneros que están en el campo han publicado libros, he podido participar en algunos de ellos y tengo otros en los que estamos trabajando ahora. Qué bueno. Yo cuando escucho que alguien es periodista siempre tengo en mi cabeza esa imagen de esa persona que no duerme, que siempre está investigando por la noticia, que siempre está, digo, esta gente no tiene vida, ¿tú eres de esas? Ajá, no, nunca fui de esas. Nunca fui del corre detrás de la noticia del día. No podría, no va conmigo, no va con mi carácter. Yo siempre he hecho reportajes, entrevistas, investigación de temas. Entonces he trabajado siempre en otro ritmo, ¿no? No para la noticia diaria, sino para las revistas del domingo, que suelen tener los periódicos, o para algún suplemento especial. Y he hecho sobre todo entrevistas, miles de entrevistas, por eso es extraño para mí ahora ser entrevistada. Del otro lado, estoy del otro lado. Bueno, tú eres argentina. ¿Pero tus padres eran argentinos o tú vienes de inmigrantes, tus abuelos? Cuéntame un poquito de en qué contexto viniste a este mundo. Sí, yo soy argentina y vengo de inmigrantes como la gran mayoría de los argentinos. Mi padre nació en Italia, sus padres emigraron cuando él tenía 5 años. O sea, por el lado de mi padre somos italianos y por el lado de mi madre es una fusión. Ella tiene un abuelo polaco, una abuela brasilera, tiene evidentemente sangre criolla, nativa tal vez, de Argentina, ¿no? Así que un crisol, realmente. Pero del lado de mi padre siempre hemos tenido mucha influencia de las historias, ¿no? De su infancia,
Mi abuela, cuando nosotros éramos pequeños, en lugar de contarnos cuentos infantiles, nos contaba de la guerra. Y yo me acuerdo la angustia que me daba, nos contaba todas las escenas, y cuando los bombardeos, y se escondían, y luego tenían que hacer las filas para conseguir harina o arroz, toda esta historia, ¿no? Mi abuela me Pero, contaba a mí lo mismo, ¿eh? Mi abuela me contaba a mí lo mismo porque vivió la guerra civil y después la tremendo. Segunda Guerra Mundial. O sea que fíjate tú las historias que tenían que contar. Sí, sí. Mira, ya hace poco he leído una novela de Isabel Allende, una de las más nuevas, creo, que relata la guerra civil, ¿no? Española. Y me hizo tomar conciencia, yo, qué poco, mientras los años que yo estuve en España, eh, no he hablado con nadie de este tema, y qué cercano que está, qué presente, Mm, que tiene que estar, ¿no? tiene que estar. En las familias, sí, sí. Yo, La guerra es tremenda, la guerra es yo horrible. leí un libro de la mujer de Gerard Brennan, que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, hablando del primer día en que la guerra civil llegó a Málaga, porque Málaga fue una de las primeras ciudades donde empezó la guerra Ajá, civil. Y sí, cuenta el primer día de la guerra. Te aseguro que por primera vez en mi vida tuve miedo de la guerra. sí. Espantoso, cómo la gente huía, cómo había una incertidumbre, qué pasó la semana siguiente, los bombardeos, terrible. Y yo No, dije, es y terrible. fue la primera vez que lloré, Señor, que no venga una guerra, que no venga una guerra, porque el que no la ha vivido no ve el riesgo, no ve el drama, no ve que las vidas se desmoronan, pero el que ha Ujú. estado ahí, qué interesante. Y entonces, Pero fíjate que se olvida tan pronto, es lo que sí, yo digo, se olvida tan pronto porque ahora yo estoy viviendo en Italia y acá están llegando tantos inmigrantes, pero que vienen de la guerra, vienen de claro, Afganistán, vienen de de países de Siria. África donde hay guerra. Y la gente no tiene ninguna empatía con ellos, solo Mm, que, ¿qué vienen a hacer estos aquí? Y se claro. olvidan, ¿cómo se han olvidado tan pronto de lo que han pasado, de lo que significa una guerra? Claro. Es tremendo. Solo se ve que nos incomodan, pero no ven empáticamente la situación que supone escapar de... ¿Quién quiere irse de su tierra? ¿Quién Es quiere irse de así. su tierra? Ujú. Yo no quiero moverme de aquí, a no ser que no me quede más remedio, ¿no? Bueno, entonces Sí, tú naces sí. en un ambiente italiani, ¿no? ¿Tú comiste mucho Italiano. espagueti, Verónica? Bueno, en Argentina se come mucho espagueti. En Argentina los domingos cuando se reúne la gente a comer es o asado o pastas. Mucha comida italiana Como en aquí la Argentina. paella, ¿no? Muy, Aquí muy se grande la come, el influencia. domingo es la paella, ¿no? Aquí. Ajá. Sí, sí, claro, claro, lo típico. Pero fíjate que mis abuelos, mis nonos, hicieron ¿Cómo, tan cómo has grande. dicho? ¿Cómo has dicho tú? No, 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 porque No. no es abuelo en italiano. Ah, En vale. realidad el plural de nonno, si vamos a decir por nonno y nonna, sería nonni y nonni, pero nosotros argentinizamos y decimos los nonos. Ah, Y siempre los llamamos así, o sea, mi abuelo paterno no le decíamos abuelo, le decíamos nono, ujú. igual a mi abuelo. Y ellos, es tan grande el esfuerzo que hicieron para adaptarse, ¿no? A la nueva realidad y bien claro que habían dejado atrás todo y que nunca volverían a Italia. Entonces, nosotros, los hijos de mi papá, nos enteramos de que él hablaba italiano cuando él ya era muy mayor. A nosotros nunca nos habló en italiano. ¿Por qué? Nunca supimos. Y por eso te digo, por esta cuestión de adaptarse, de adaptarse al medio Ajá, y como querer dejar atrás toda la experiencia terrible vivida. Esa fue la actitud de mis abuelos. ajá. Entonces, mi papá creció de esa manera. En su casa no hablaban italiano. ¿Y tú lo hablas? Habla, de eso sí. Ahora sí. Pero en ese sentido, como que mi papá ya en su vejez reconectó con su infancia, con su historia. Incluso escribió algo muy precioso que nos dejó, escribió sus memorias, Ah, que son unas 20, 30 páginas que cuentan su infancia, porque él tenía 5 años cuando emigró, pero ha tenido tuvo una conciencia, una memoria desde, yo creo que desde los 2 años, 3 años. Él ajá. podía relatar toda su infancia.
y todo el viaje, bueno, cuenta toda la guerra. Mi abuelo estuvo en la guerra, estuvo prisionero 2 años, qué hizo su mamá mientras tanto, toda la historia de la familia, ¿no? La cuenta, y tal es así que cuando yo fui por primera vez a Udine, que es la ciudad donde él nació, donde vivían mis abuelos, yo fui con su escrito así en la mano y reconociendo las calles, la casa donde habían vivido, todo esto, ¿no? Y él dijo, yo escribo esto para que mis hijos y mis nietos y sus descendientes sepan de dónde vienen. Y ha sido un muy bonito regalo que nos ha hecho mi papá. Qué bueno, Ese o sea escrito y la ciudadanía italiana, que también es el cargo de hacer el trámite para todos sus hijos. O sea que tú tienes también esa, en la sangre, esa herencia escritora, ¿no? Tú la has desarrollado, él la comenzó, pero había algo en tu padre y tú la has desarrollado. Y sí, y un hermano de mi nono, de mi abuelo, Arturo Rosato, ha sido un periodista y un escritor muy reconocido. Acá en la ciudad donde yo vivo, Vicenza, que es de donde eran ellos, hay una calle que lleva su nombre. Tiene libros publicados, ha escrito muchas óperas y ha sido ¿cómo se dice? Compañero de Mussolini cuando Mussolini comenzó, que era un socialista. Bueno, ¿no? Luego ya cuando Mussolini comenzó a virar en su enfoque, él se separó, pero él tenía el número 2 en el partido y juntos fundaron un periódico llamado Il Popolo. Todavía está el edificio que era del Popolo en Milán. Y entonces él sí que era un periodista y un escritor. Se ve que de allí pues viene el hilo, ¿no? En la familia, bien la familia ya. qué interesante, la verdad. Bueno, entonces tú, ¿en qué ambiente viniste a este mundo? ¿Cuántos hermanos sois? Muchos. Mis padres tuvieron 10 hijos. Bueno, esto no es el Bueno, récord, de los bueno. que he entrevistado, no es el récord, Así. Hay alguien que ha tenido más. 10 hermanos, ¿y tú en esa escala dónde estás? Yo la cuarta. Soy la La cuarta. cuarta, como mi mujer. Mi mujer ha sido Ajá. también, o sea que... Sí, el queso del sándwich, del bocadillo. Sí. ¿Y Uno, cómo se vive en una familia con tantos hermanos? Supongo que como si fuera un colegio, ¿no? más o menos. Te diré que no es fácil. Cuando la gente dice, ay, qué lindo, familia tan grande, tantos hermanos, digo, bueno, te quiero ver a ti allí. Porque es casi como vivir, es casi un anonimato, ¿no? Porque imagínate, mi madre aún teniendo ayuda, porque siempre había en casa 1 o 2 personas que ayudaban en las tareas domésticas y todo, ¿cómo puede hacer? Solo con que todos se levanten y todos se vistan y todos se bañen y todos coman, ya basta. Ahora, ¿qué le sucede a cada uno? No llegaba a enterarse, la verdad. Claro. Y entonces, un poco así como que cada uno por sí. O sea, nos ha hecho muy fuertes. Somos todos fuertes, luchadores, independientes, porque no había otra manera. O sea, mi madre nos daba rienda, digamos, para que sean independientes. Vivíamos en una casa muy grande, con mucho terreno y con árboles, y más o menos en verano, en vacaciones, como que abría la puerta a la mañana y decía, ala, vayan a jugar, y nos llamaba cuando estaba el almuerzo listo. Ya a la hora de comer volvéis. Exacto, es que era así, a la hora de comer nos llamaba. Si es que no comíamos un bocadillo ahí a la orilla de la piscina, debajo de un árbol. ¿Y tu padre en qué trabajaba, Verónica? Bueno, mi padre estudió técnico constructor, sería como no es ingeniero porque es un grado menos, pero ha trabajado siempre en construcción. De hecho, mis padres se conocieron a raíz de eso, porque él fue a hacer un trabajo de construcción en la escuela de enfermería donde mi madre estudiaba, y allí se conocieron. Y tenía más una mentalidad de arquitecto que de constructor, porque era muy creativo mi padre. Entonces, eso también lo has heredado tú, ¿no?
Porque para escribir hay que ser muy creativo. Sí, 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 sí. Sí, sí, claro que sí. Sí, él era realmente creativo en todo, ha hecho un poco de teatro también. Podría haber, no desarrolló ninguna disciplina artística, pero tenía Ujú. muchas, Bueno, muchas condiciones. ¿a qué jugabas Y, tú cuando eras chica, Verónica? Allí con tantos hermanos, ¿a qué jugabais? cosas que ahora ya no se juegan. Pues eso, cuéntanos. A ver si tú lo conoces. Por ejemplo, el juego del caracol, esto que se dibuja en la tierra, se dibuja como un caracol y se le hace casillitas y luego tienes que ir saltando de una casillita a Aquí le otra. Y sí, llamamos el guiso. el guiso, bueno, esto, luego el tejo, las escondidas. Tiene Y mucho... muchos, mis hermanos jugaban mucho, tenían muchas destrezas físicas, todos menos yo. Yo nunca he sido una deportista o de vida al aire libre, entonces de subir, hacer casitas arriba de los árboles, treparse por todas partes, todo eso. Luego teníamos bicicleta, en una época tuvimos un caballo, No, es un lujo, ¿no? tuvimos una infancia así de mucha vida al aire libre, Claro. pero yo siempre he sido como más que me gustaba más estar dentro de la casa o tranquila en la sombrita. Tú No eras hacía, la intelectual del grupo, ¿no? A lo mejor, ¿no? no sé yo. Pero sin ¿Te embargo, ahora gustaba a leer? esta edad, ¿Te gustaba mira, leer? sí, nos gustaba leer. Eso, mira, es algo que justamente ayer estaba meditando sobre eso, que el amor a la lectura y el amor a los libros se les enseña a los niños, ¿no? Se les enseña. En casa siempre ha habido libros, siempre hemos visto a nuestros padres leer. Tu madre tenía Mi tiempo mamá para nos leer. leía mucho. ¿Mm? Tu madre tenía tiempo para leer con 10 niños. Hay que Ah, hacerle una es estatua a que tu madre. mira, no, es que se lo hacía, es que a mi madre sí que le gusta leer y estudiar. Hoy cumplió 94 años antes de ayer y siempre está leyendo. ¿Cómo se llama Eh, ella? Ana María Ana María. Romano, Ana María Romano, Pues le Romano damos su un apellido. beso a Ana María, ¿eh? Desde aquí, que espero que vea el programa, ¿eh? Y que te guste el Ay, programa, la entrevista que estoy haciendo a tu hija. Así que un sí, beso, Ana María. gracias. Ha recibido tantos saludos que estaba ya un poco mareada, Agobiada. ya agobiada, no sabía quién es quién, ¿no? Bueno, Bueno, entonces sí, yo recuerdo que mi madre nos leía, estaba ella en la cama y nos poníamos todo alrededor y nos leía cosas extrañas como El tercer ojo de Loxan Rampa, por ejemplo, cuando yo era pequeña. Yo no entendía mucho, pero era lo que ella estaba leyendo y le gustaba, entonces lo claro. leía en voz alta y vengan aquí a escuchar. Pero siempre hemos leído. Sí, Oye, y cuando ibais al colegio, llenabais el colegio, ¿no? Mira, ahí vienen los rosatos. sí, el colegio y el transporte, porque tenían un tipo, ¿cómo es que sería? Una van, tipo así, ¿no? Y entonces llegaba a la puerta del colegio y bajábamos todo, y la gente pensaba que mi madre trabajaba haciendo transporte escolar. Sí. Sí, sí, siempre todo era como un fenómeno, o sea, recuerdo cuando fuimos un par de veces de vacaciones a la playa, nosotros somos del interior de Argentina, Ujú. y también, y era esto así como que un montón de gente, y era todo como un espectáculo, yo me sentía siempre como Os que no era miraban, ¿no? sí, que no era una vida normal esto entre tanta gente. Qué Sí, gracia. sí. Qué gracia. Escúchame, ¿y en el colegio tú Sí. cómo eras? ¿Eras de las listitas de la clase, de la empollona, de las que sacaban siempre buenas notas? ¿O luchabas por sobrevivir? Como era mi caso. No, sacábamos buenas notas. En general, este, sí, éramos buenos estudiantes, pero siempre con esta responsabilidad. O sea, mi madre siempre Claro, nos dio la responsabilidad. O sea, ustedes, las tareas de la escuela no son mías. Yo ya hice la escuela, no yo ya hice la escuela, ahora ustedes. claro, Y pero en tanta familia, digamos, tú has tenido que ser cuidada por una hermana y has tenido que cuidar a otros hermanos, ¿no? Porque al final todos hacéis de madre ahí, ¿no? O padre. exactamente, Juan Carlos, es así. También en ese sentido nos organizaba bien mi madre. Los más grandes cuidan a los más pequeños. Mira, yo he cambiado pañales
me he levantado a las 3 de la mañana para llevar al pequeño al baño para que no se hiciera pipí en la cama y esas cosas. Sí, sí, nos ha tocado, sí. Qué bueno. Y, bueno, ¿y qué quería ser Verónica Rosato? Y lo de escribir, fíjate, bueno, yo recuerdo tan claramente cuando la maestra de primer grado nos enseñaba las letras. Nos enseñaba, cuando comenzaba a armar sílabas y palabras, esta fascinación, siempre he tenido fascinación por lo que es el escribir, ¿no? El poder escribir, como algo, como un descubrimiento tan hermoso, y incluso cuando en primer grado justamente la maestra, los últimos minutos o media hora, no sé qué de la clase, ponía el aula así a semiluz y ella nos leía una historia, nos leía un cuento. Esto era lo más hermoso, o sea, mi relación con los libros siempre ha sido muy bonita, muy bonita. Qué bueno. Y siempre he pensado en hacer algo que fuera en conexión con la gente, algo que ayudara a otros. Nunca se me ocurrió que iba a ser ni médica, ni ingeniera, ni física, ni nada así. Siempre por el lado de las ciencias sociales, tal es así que primero pensé estudiar sociología o antropología, por ahí iba, pero en Córdoba, en mi ciudad, estas carreras eran de posgrado en aquel entonces. Por eso finalmente fui para Ciencias de la Comunicación, que engloba un poco todo, porque es una carrera verdaderamente que te da un panorama, te abre la mente, es preciosa. La recomiendo a todos, aunque no vayan a trabajar como periodistas o como comunicadores, te da una base, un background hermoso. Pues sí. Oye, ¿cómo se vivía la religión en tu casa? Porque claro, italianos de esa época piensas en católico. Muy O sea, católicos. ¿ibais a misa Sí. todos los domingos? Sí, sí, ya mis abuelos muy, muy católicos e inculcaron esa fe en sus hijos. Mi padre eran 3 hermanos, el más grande fue sacerdote, luego estaba mi papá y luego el tercero que falleció hace poco y sus hijos también muy, muy, muy católicos, familia de fe. Con este tío que era sacerdote, Eliseo, yo he tenido muy bonita experiencia porque cuando yo conocí al Señor, le escribí y le conté, ¿no? Y él primero me dijo, pero no entiendo por qué has buscado fuera de la madre iglesia, algo así me dijo, ¿no? Entonces yo le hablé de mi fe, de que realmente había conocido a Jesús, de mi relación con el Señor, y él entonces se alegró, lo entendió perfectamente, se alegró, y a partir de allí intercambiamos cartas donde nos contábamos de nuestras experiencias espirituales y también con motivos de oración. Yo en ese entonces vivía en Paraguay y entonces él viajó en una oportunidad que unos amigos iban para Paraguay, aprovechó para ir a visitarme y oramos juntos y fue muy lindo, realmente un hombre que amaba al Señor, o sea, un hombre de Dios, Sí, sí. Eliseo Rosato. ¿Y tú? Mis padres eran muy, muy, muy católicos. Mi papá con esa fe inculcada por sus padres que era algo profundo. Y mi mamá un poco, no sé, religiosa, ¿no? Y ellos, llegó un momento en que decidieron, sí, íbamos a misa todos los domingos nosotros, he hecho algunos años de escuela, de colegio ya, de secundario, en colegio religioso, iba a ejercicios espirituales y todo esto. Pero como que, bueno, la Biblia nunca la leí. Y no entendía, yo no entendía, verdaderamente no entendía. Tal es así que llegué a la conclusión de que ese hambre de Dios que yo tenía estaba fuera de allí. Entonces fue un peregrinar largo, ¿no? Pero cuando yo era adolescente y sí, jovencita, todavía estaba en el grupo de jóvenes de la parroquia. Hacíamos obra social, pero cuando nos reuníamos con el párroco, con el sacerdote, no leíamos la Biblia. Yo no conocía la Biblia, ni de tapa. Y leíamos a Herbert Marcuse, que no sé, leíamos de política, eran los años fines de los 60, una época muy,
muy fuerte ¿Y la en adolescencia? conflictos sociales. ¿Y la adolescencia cómo la llevaste? Porque claro, para ser sincero, vivir en una familia tan extensa, pues tiene sus ventajas, pero como decías bien, tiene también sus inconvenientes, ¿no? Y cuando uno vive experiencia en la niñez, luego en la adolescencia, no sé por qué, pero estamos en una etapa de descubrimiento de nuestra identidad, de que no sabemos lo que queremos, de que queremos libertad, pero por otro lado no tenemos madurez para asimilarla, y es la época más difícil de la vida de una persona, por lo menos eso parece. ¿Tú cómo llevaste esa adolescencia? ¿Te Sí, encontrabas asfixiada con tanto hermano? ¿Querías volar? ¿Estabas con tu mente como los grandes escritores imaginando el cielo? ¿Qué es lo que pasaba por tu cabeza, Verónica? fíjate que es notable cómo en una misma familia cada hermano lo vive de manera diferente, ¿no? A veces nos ponemos a conversar con mis hermanos y decimos, pero hemos vivido la misma historia, porque que tenemos diferentes recuerdos y diferentes sentimientos también, ¿no? Así que cada uno ha tenido experiencias diferentes. Nosotras, digamos, yo que soy la cuarta y más o menos aquí, teníamos como modelo, por decir, las hermanas que estaban más grandes. Claro. Entonces también, ya cuando ellas empezaban a hacer, tenían amigos, venían a casa y hacían fiestas, que decíamos en ese entonces, y de bailar y cosas así, nosotros que éramos mucho más chicas, pues nos integramos, hacían lo mismo. Pero si ellas comenzaron a los 16 años, pues nosotras con 13, 14 estábamos allí. Pero yo siempre he sido como bastante reservada, muy tímida, y, y me costaba integrarme, ¿no? Además, no sé por qué, ahora todo el mundo me dice que soy idéntica físicamente, que soy muy parecida a mi mamá y que todas las hermanas nos parecemos. Pero cuando yo justamente en la adolescencia, cuando este momento que tú dices de comenzar a preguntarse quién soy, dónde estoy, se ve que tenía el cabello así muy rizado, que era la única, y no sé qué sería que me diferenciaba, que varias veces cuando venían amigas de mi mamá y ellas, bueno, ahora tienen que venir a saludar a los niños, ¿no? Ahí, y a mí me daba tal vergüenza que me quedaba para el final, y ya cuando me iba poniendo detrás y ya llegaba un momento que no había más remedio que bajar las escaleras e ir a saludar a las señoras. Y entonces cuando llegaba decían, pero esta también es hija tuya, qué diferente que a la demás. Entonces peor a la próxima, Peor. yo no quería ni aparecer, ¿sabes? Claro. Era muy tímida, era muy tímida. Bueno, eso... Pero ya disfrutaba de estar sola, fíjate. Por ejemplo, teníamos piscina en casa, esa casa quinta grande que vivíamos, y en verano yo me iba a la mañana, mientras todos mis hermanos todavía estaban durmiendo, a nadar, y ese era un placer de estar sola y esa tranquilidad del agua y nadando sola. Luego ya venían todos, venían los amigos, y era esta cosa de juego, de empujarse, de tirarse al agua, de salpicar, y eso a mí no me gustaba, no le encontraba la gracia, ¿sabes? No le encontraba la gracia. Siempre me gustó más Sí, así, estar tranquila, relax. estoy leyendo un libro muy interesante de Pablo Martín, el psiquiatra, que se llama Psicología de la oración. Entonces me reía mucho cuando hablaba de la diferencia que Jung, el psicólogo psiquiatra Jung, decía sobre los extrovertidos y los introvertidos. Decía, escena, una fiesta. El extrovertido llega, conecta enseguida y la gente le recarga las pilas emocionales. El introvertido llega a una fiesta, intenta asimilar el ambiente, encaja un poquito, pero al cabo de un rato está agotado. Ya Sí. se ha descargado, en vez de cargarse se ha descargado y cuando termina la fiesta está agotado y necesita recluirse para cargarle de nuevo las pilas. Sí, Y me acordaba de mi mujer, porque mi mujer es así y yo soy más bien el extrovertido, entonces cuando vamos a una fiesta ella va detrás mía y yo voy presentándole, abriendo camino, abriendo brecha, ¿no? Así que, bueno, brecha. pero los grandes escritores eran bastante introvertidos, eran bastante reservados, pensaban mucho, ¿no? Los sanguíneos, los extrovertidos hablan por impulso, no meditan muchas veces lo que van a decir,
no piensan lo que hablan. Ajá. Y, Bueno, yo soy una combinación de los dos. bueno, ese es el equilibrio. Depende, Ese es el depende. equilibrio. Ay, ay, ay. No, y sobre todo, el Señor me ha cambiado, ¿no? Ya resueltas inseguridades y angustias existenciales y todo esto, Qué bueno. pues ahora sí me resulta más fácil conectar y hacer amigos y trabajar. Verónica, entonces termina el colegio, vas a la universidad, dice que hace ciencias de la comunicación, que me parece muy interesante esa carrera, la verdad. Preciosa, sí, sí, sí. Sí, mira, ya cuando estaba en este grupo parroquial, ¿no? Y que fue antes, ya justo hasta antes de ir a la universidad, este sentimiento de quiero hacer algo por ayudar y contribuir a que el mundo sea mejor lo tenía. Entonces, al entrar a la universidad, me uní obviamente a uno de los grupos políticos que estaban, digamos, el centro de estudiantes era el centro de poder, ¿no? Entonces, allí en una lista estuve como suplente para una lista para el centro de estudiantes. Y fue una época, inicio de los años 70, que Argentina estaba muy, muy politizada, ya comenzaron los grupos armados y llegaban a la universidad a intervenir en cualquier momento, la policía se llevaba gente, o nosotros los estudiantes hacíamos asambleas, decidíamos qué profesor no nos gustaba, porque si era de una ideología de derecha, lo sacábamos, decíamos, con este no tenemos más clase, y el hombre tenía que irse. Y bueno, y llegó un momento también en que ya había tiroteos en la ciudad y a veces había que esconderse y esperar para regresar a la casa. Era un ambiente muy, muy convulsionado, ¿no? Pero yo no entendía demasiado. En realidad quería estar, pero no quería estar. O sea, había que estar, todos estábamos, pero no era algo que a mí realmente me preocupara de más. Sin embargo, era parte de un partido político comunista, revolucionario, ¿no? No vea, ¿no? La Verónica revolucionaria. PCR, sí, totalmente inconsciente. A veces me mandaban a hacer cuando hacíamos las reuniones antes de que se iba a hacer una manifestación y una toma de la universidad o algo así, y se organizaba, bueno, dónde va a estar apostado, dónde va a haber gente apostada, y cada organización de allí decía, bueno, cuánta gente tiene y cuántas armas tienen. Madre mía. Y me mandaban a mí ahí, yo a negociar y decir, bueno, nosotros vamos a estar acá y allá. Pero en realidad yo era como una cosa que no entendía muy bien. Y llegó un momento también en que vi allí que los valores, digamos, los valores que las personas tenían, la manera de comportarse, no había un gran cambio con aquello contra lo que estábamos combatiendo. Entonces, obviamente, el pecado es el mismo en todos, ¿no? Entonces, veía que de repente uno se quedaba con dinero que no era para uso propio, que había infidelidades, que la lucha por el poder, todo este tipo de cosas. Y yo dije, pero ¿qué mundo nuevo vamos a lograr de esta manera? O sea, si la tortilla hoy está así, se va a dar vuelta así, pero es la misma tortilla. Claro. Entonces me salí de eso. Dije, yo creo que mientras cada ser humano no cambie en su interior, no puede haber un cambio de la sociedad y del mundo. Entonces, allí comencé una búsqueda, ya cristianismo, que era lo que yo conocía como cristianismo, era el catolicismo, ya lo tenía totalmente descartado. Entonces comencé una búsqueda por el yoga y toda esta onda. Pero sucedió que aunque yo ya estaba en el yoga, cuando vino el golpe de Estado del 76 en Argentina, los militares tomaron el poder y comenzaron a secuestrar personas y tenga que ver o no tenga que ver. Y bueno, yo había estado en una lista en la universidad, entonces llegó el momento que me tocó a mí y me secuestraron. Y entonces yo ya estaba fuera, pero alguien dijo mi nombre y ya está. ¿Y qué pasó? Fue toda una generación
que hayas estado o no hayas estado, tenías posibilidad de que te secuestraran y de desaparecer también, porque sabes que hay 30.000 desaparecidos en Argentina de aquella época. ¿Y qué te pasó a ti? Entonces, bueno, primero vinieron a por mí y me llevaron a un lugar que yo pude saber dónde estaba. Estuve pocos días. Pude saber dónde estaba porque me llevaron sin taparme los ojos, ¿no? Pero ya al entrar allí, sí, a cumplir las normas y me pusieron la venda. Y luego empecé a escuchar voces y reconocer compañeros de facultad. Cuando escuchábamos la voz y decíamos, pero tú no eres fulano, tú no eres mengano, a ver quiénes estamos aquí. Y entonces nos dimos cuenta que era el momento en que habían llevado todo ciencia de la información, psicología y arquitectura, habían desbastado, estaban todos allí. En pocos días me dejaron salir. Y yo no tomé conciencia de la situación, o sea, creí, bueno, ya está, ya pasó. ¿Tú no pensabas que te iba a ocurrir algo mal, que te iban a matar? ¿No te vino en ese momento no, porque no, en ese momento no. Y yo trabajaba, bueno, siempre cuidaba desde los 14 años, 15 años, mis hermanas y yo hacíamos de babysitter, cuidábamos niños los sábados a la noche para ayudarnos en los estudios. Y yo sí, canguro, y yo le cuidaba a los niños a un militar en ese momento. Y entonces, aparte de mi trabajo durante la semana, luego el fin de semana me hacía el extra cuidando a los niños. Y entonces mi familia habló con él y a través de ellos salí a los pocos días. Y yo pensé que ya estaba la cuenta saldada, porque realmente yo no habías hecho gran cosa. No había hecho gran cosa y ya no estaba en eso. Pero a los pocos meses me vinieron a buscar de nuevo. Vale. Y esa vez sí fue más fuerte porque, bueno, yo cuando escuché a las 3 de la mañana golpes en la puerta, dije, ya está, aquí vienen a por mí, ¿no? Y fui yo a abrir, porque me fui a abrir e inmediatamente ya me pusieron un arma y eran gente que tenía la cabeza tapada, ¿no? Como con una capucha y así, tipo Ku Klux Klan parecía. Y entonces me llevaron y allí sí estuve 45 días en uno de los centros de... Bueno, fue el mismo. Pude reconocer, ahí sí ya me sacaron de casa con la venda puesta y todo esto. Pero yo intentaba por debajo ver si salíamos de la ciudad, porque en Córdoba había 2 grandes centros de detención. Bueno, había muchos, pero los 2 más grandes. Uno que estaba en las afueras de la ciudad y a quienes llevaban ahí difícilmente volvían. Y otro donde podía ser que sobrevivieras. Entonces, cuando yo pude reconocer que no hemos salido de la ciudad, bueno, dije, por lo menos sé a dónde me llevan, ¿no? Pero en un momento en que el auto, el coche, se detuvo, eran los famosos Falcon verde, eran los Ford Falcon que usaban estos grupos paramilitares. Me sacaron a mí de casa, luego se detuvo en otro lugar, en otra casa. Allí yo escuché gritos de una mujer, una chica, se ve que ahí metieron a ella en el otro carro, en el otro coche. Y en un momento a mitad camino se pararon y yo escuché ¡pum! Como un estampido así. Yo dije, pues ya, la mataron a ella y ahora me toca a mí. Y yo estaba sentada en el asiento de atrás con la venda puesta y con 2 paramilitares, uno a cada lado, y tenía un arma acá que la tenía acá en el costado, ¿no? Y cuando yo escuché eso, bueno, yo intenté imaginar cómo iba a ser cuando las balas entraran en el cuerpo, qué iba a sentir. O sea, porque ya era como inminente, ahora me toca, y bueno, y ahora viene, y a ver cómo va a ser esto. Y me empecé a agitar, con una respiración agitada, ¿no? Y entonces el que me estaba con el arma así me dice, ¿qué te pasa? Y yo no le quise decir tengo miedo, no quise decir tengo miedo, entonces dije, es que tengo como ponían la venda y luego te tiraban todo el cabello encima para que si alguien veía el carro no viera, llevaban a alguien secuestrado, entonces decía, no me puedo respirar por el cabello en la cara, entonces bueno, me permitió así sacarme el cabello y no pasó nada, luego siguieron los carros. Yo digo, luego pensé, a lo mejor es que cerraron la puerta
se habrán parado a comprar cigarrillos, qué sé yo, cerraron la puerta ya no sabías que había sido, claro. La puerta y no era un disparo. Entonces... ¿Y qué se siente cuando uno está pensando que te queda poco tiempo porque dice, bueno, ya está, si han matado a mi compañera, yo voy a la siguiente? Aparte de, ¿te vinieron recuerdos? Nada, ¿Qué se en ese momento? No, nada, como decir esto, a ver cómo va la parte física. Yo intentaba saber cómo va a ser el dolor, qué voy a sentir en lo físico. Y luego ya allí sí, me pusieron en un calabozo pequeño donde estuve los primeros días, que apenas podía, seguramente había algo como un pequeño colchón o algo, no recuerdo, pero yo me pasaba todo el día haciendo yoga, porque en aquel entonces yo ya estaba completamente en el yoga, entonces escuchaba cuando venían y abrían la rendijita de la puerta de hierro, has visto que hay una rendijita así, y entonces y venían a mirarme por ahí los gendarmes, los custodios, porque yo era el fenómeno de allí, de ese centro clandestino. Esta la loca que se la pasa cabeza abajo todo el día. ¿Ah, que estabas cabeza abajo? Me ponía cabeza abajo. Yo pensaba que estaba en la típica posición así. No, hacía todos los ejercicios, ¿sí? No, hacía diferentes ejercicios, posturas, contaba la respiración. Cuando perdía la cuenta de respiración, comenzaba de nuevo. Eso fue lo que encontré, mi mente encontró para... Tu refugio, ¿no? Tu refugio. Mi refugio para no volverme loca, sí. Y luego, bueno, allí nos llamaban a interrogarnos a la tardecita siempre. ¿O agredían Sí, cuando se escuchaba que a la tardecita que la radio, ponían la radio, que se escuchaba la radio en todo el recinto a alto volumen, era porque estaban torturando y para que no se escucharan los gritos, ¿verdad? Y luego... no sé por qué me escogieron a mí para quitarme la venda y que yo fuera el ayudante para servir la comida, para llevar a las mujeres al baño. Y luego el médico del lugar, que era otro detenido, pero era médico, entonces lo usaban para que curara a los heridos que venían de aquel otro lugar donde torturaban, picaneaban mucho. Entonces, y que yo lo ayudara a él. Entonces, para mí, a mí físicamente no me agredieron, pero tuve que ver la gente herida y cosas horribles, ¿no? Y luego era todo un medir hasta dónde saben, porque en realidad yo había estado el último tiempo de la militancia, me habían pasado a la estructura paralela clandestina, para que yo, como no tenía aspecto de ser una militante de izquierda, entonces yo podía llevar documentos de un lado a otro, ir al aeropuerto a buscar cuando venía el presidente del partido, esconder pasaportes en casa, toda esta parte me habían dado para hacer. Y yo no sabía si ellos lo sabían, porque a mí me preguntaban por los compañeros de la facultad. Entonces en cada interrogatorio yo estaba ahí midiendo a ver cuánto saben, porque no quiero decir más de lo que saben, claro, ni quiero negar lo que ellos saben que yo sé, porque tampoco quiero que me torturen. Así que fue todo un fuerte en ese sentido, ¿no? Bueno, estuve 45 días allí y un día me llamaron por el nombre, con los ojos vendados me subieron a un camión junto con otras personas y el camión se detuvo en un lugar y nos dijeron, aquí se bajan, caminen, no se den vuelta, no miren para atrás. Recién cuando ya no escuchen el sonido del motor del camión, pueden ir para donde quieran. Y así fue. ¿Y eso empujó tu decisión de buscar más en Dios? ¿Esa experiencia tan dura? Todavía no. Sí, mire, o sea, tuve que irme del país, obviamente. ¿Por qué? ¿Se te permitía salir del país? ¿Se te permitía? Sí. Fue toda una experiencia que yo dije, no tenía pasaporte hasta ese momento, era muy jovencita, tenía 23 años. Y entonces yo fui para hacer el pasaporte con terror. Fui con mi hermana, tenía que ir a la Policía Federal, imagínate. Le dije a mi hermana, espérame aquí, y si en 2 horas no salgo, vete. Vete y a ver.
Pero en todo este tiempo mis padres habían presentado habeas corpus y habían ido a hablar con una persona, con otra persona. Ellos no sabían si yo estaba viva o muerta. No veas. Cuando yo llegué a casa, ese día que me dejaron, que paré el primer taxi que pasó, cuando yo llegué a casa, mis padres estaban saliendo, que iban a ir a hablar con el arzobispo de la ciudad, que le habían dicho que tenía conexiones, que podía averiguar, y había toda una documentación, denuncia de secuestro. Ellos hicieron todo lo que pudieron y todo eso quedó guardado y documentado, ¿no? Que me permitió después a mí, cuando hace unos años se pudo hacer en Argentina una reparación histórica, ¿no? Del terrorismo de Estado, entonces estar allí. Y en ese momento yo sabía que podían venir a buscarme de nuevo. Así que me fui de la casa de mis padres, fui a la casa de mi hermana, dormía vestida, o sea, locura, porque yo dormía vestida y con mi documento de identidad en el bolsillo. Decía, si escucho que vienen, yo me escapo. Claro. Pero no hubiera escapado, como me hubieran matado, porque ellos rodeaban toda la manzana. ¿Conseguiste entonces marchar? Pero entonces, fíjate que este tío mío, el hermano mayor de mi padre, que era sacerdote, tenía un amigo sacerdote en Paraguay, que era capellán de una congregación religiosa allí, y a través de él me consiguió para que yo pudiera ir. Y allí llegué, 24 años, viaje muy largo en autobús, con una maletita, a un convento. ¡Qué barbaridad! A una Asunción, que es la capital de Paraguay, que parecía que estaba en la época colonial, que pasaba el tranvía, que las calles empedradas, que la burrerita que vendía a chura, 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 pasaba gritando. Todo, y yo firme con el yoga. O sea, sí, esta búsqueda de la trascendencia. Yo decía, la vida no puede ser solamente nacer y crecer y morir. O sea, tiene que haber algo más, pero seguí muchos años. Fueron desde que yo empecé con el yoga hasta que conocí al Señor, y que ya en el medio me fui metiendo en cuanta filosofía, práctica y secta había, pasaron 20 años. ¿Y cómo fue que conociste al Señor? ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, la situación fue que llegué a estar en una crisis total de angustia, enferma físicamente, destruida emocionalmente. Era una profesional muy exitosa, yo era una periodista muy reconocida en Paraguay. En Paraguay. Paraguay, que fue donde me exilié, digamos, donde me autoexilié. Pero mi vida personal estaba realmente mal, muy mal, y llegué a una angustia tremenda. En uno de estos lugares donde yo iba a distintas conferencias y grupos y seguía como buscando una orientación, conocí a un artista plástico que cuando comenzamos a conversar, yo ni recuerdo lo que me dijo, ni las otras veces que lo vi, pero algo como que era, esto es diferente, como que me traía paz. Y yo le hablaba de la espiritualidad, yo le hablaba desde lo mío, y él me contestaba, no me mencionó a Jesús, pero él como que me seguía la conversación, y yo me sentía, hasta que un día le dije, pero ¿y quién es tu maestro? Porque yo esperando, yo ganando, no sé qué me dijo, y me dijo, Jesucristo. Yo me quedé, ¿what? Porque en esa época yo daba incluso charlas sobre la nueva era de Acuario y el nuevo avatar que había de venir, y hablando que la era de Piscis, el avatar había sido Jesús, y todo con cuestiones de astrología. Y nueva era, digamos, ¿no? New Age. La New Age total. Entonces, cuando él me dijo así, yo dije, wow, o sea, no lo había considerado, porque yo había ya desechado a través del vacío en el espiritual en que crecí como católica, había desechado ya el cristianismo. Claro. Y entonces un día que estaba enferma, que realmente me sentí mal, sola y mal, lo llamé y le dije, mira, que me siento mal, y si puedes rezar por mí, le dije así. Me acordé de él y dije, y entonces ahí
él me dijo, mira, yo tengo una hermana a la que Dios le ha dado don de sanidad y si quieres vamos a ir a visitarla a ella. Y 2 días después fuimos. ¿Qué pasó? Que en esos 2 días ellos ayunaron y oraron por mí. Y entonces yo fui, la hermana me habló, yo no entendía, tenía una anemia tremenda que ya había ido a diversos médicos y nadie sabía explicarse por qué. Ya me habían tenido que poner sangre 2 veces porque moría. Y entonces mi cabeza estaba así como en un vacío. Ella me habló, yo no sé qué me dijo, pero me dijo, bueno, mira, nosotros vamos a una iglesia que está acá cerca, si quieres el domingo te invitamos. Y yo le dije, pues bien, voy a ir, pero no combiné con ellos, porque no quería el compromiso. Yo dije, yo voy, si me gusta me quedo, si no me voy, tranquila, así como ya he ido a tantos lugares. Yo había sido ya iniciada en diversas religiones, sectas y de todo. Entonces dije, bueno, voy a ir. Y allí fue que Dios me estaba esperando. Qué bonito. Para abrazarme. Qué bonito. Y fue una experiencia tremenda porque yo llegué sin saber, porque yo de los evangélicos lo único que había escuchado de parte de, en general, es que no quiero hablar mal de los católicos, como personas, como católicos. Tengo amigos, claro. oro por mi vecina que es católica, o sea, Nosotros éramos católicos carismáticos que fuimos bautizados en el sagrario de una iglesia por el Espíritu Santo, o sea que fíjate. Y claro, y bueno, y yo sé que muchos amigos católicos me encontraré en el cielo y muchos evangélicos que creo que van a estar no van a estar, o sea, no sabemos, ¿no? O sea, no es, y me molesta cuando en las iglesias evangélicas predican. En la prédica hablan mal de los católicos y yo digo, hoy menos mal que no le invité a mi amiga que venga hoy porque me muero. Claro. O sea, no es eso lo que quiero hacer. Pero claro, realmente la única referencia que yo tenía de los evangélicos es que no hay que juntarse con ellos, algo así. Sí. Si ves uno, crúzate de vereda. Corre. En aquella época era así. Hoy, gracias a Dios, avanzó un poco. Y de ambas partes, ¿verdad? Podemos tener... Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Entonces yo me fui a este lugar que no sabía ni qué era, y esta iglesia muy grande, y sabes que yo abrí la puerta y fue como un baño, no te puedo decir qué, una cosa así, que me inundó, fue algo que yo tuve la certeza, mi mente lo que vino es, por fin llegué. Eso era lo único que yo sabía. Llegué y me senté así, entregada, que no sabía ni dónde estaba, pero la presencia de Dios fue tan amorosa, ¿no? Ese abrazo así, y yo me acuerdo que dije, Dios mío, te pido que te hagas cargo de mi vida porque yo ya no puedo seguir. Yo sola ya no puedo. Pero qué bonito. Nadie me había hablado todavía de arrepentimiento, de pecado, de la obra de Jesús, nada. Yo conocí primeramente a Dios Padre, al Padre que me abrazó, que me acogió. Qué bueno. Y entonces ya cuando ese domingo dijeron que si alguien quería pasar al frente para orar, pues yo fui, la iglesia pentecostal, oraron por mí y yo... ¿Sabes qué? Era tal la necesidad de entregarme y tal la seguridad que sentía en el acogimiento que así que me desvanecí, vinieron a orar por mí y yo me desvanecí y luego quien me ayudó a levantarme fue una señora que yo conocía porque ella tenía un restaurante vegetariano y yo había ido a venderle una revista que hacía con una amiga, con un chino que era maestro taoísta en esa época, y yo había ido a ofrecerle la revista. Y luego ella me dijo, me recuerdo de ti, me dijo, luego. O sea, cuando ella era la líder de la célula a la que yo iba luego. Y me dice, esa revista que tú me llevaste, yo la tiré a la papelera y oré por ti, por tu salvación. Qué bueno. Mira, encontré luego 2 personas más que yo ni sabía que eran cristianos, no me habían predicado, pero me dijeron, hace 2 años que yo te conocí y que estoy orando por ti. Uf. Entonces, esto fue tremendo.
y me anima a mí mucho a orar por otras personas y a nunca pensar, no va a conocer al Señor, o es imposible que esta persona llegue al Señor, porque no es imposible, porque Dios lo hace. Amén. Mira, yo estaba tan perdida y tan alejada, pero tenía esta necesidad, la tenía, el hambre de Dios lo tenía, y el Señor hizo hasta que los médicos no pudieran saber qué me sucedía a mí. Luego la hermana, en cuanto a salud, que me llevó a esta situación de crisis tremenda y esta angustia, esta hermana que me invitó, luego un día estaba orando por mí y me dijo, al poquito tiempo, me dice, yo voy a orar por ti, sí, claro, y me puso la mano acá, me dijo, mira, el Espíritu Santo me está mostrando que tu problema está aquí. ¿Por qué no vas a ver como a un especialista a ver qué pasa con tus tiroides? Y ¿sabes? Y era ese el problema que yo tenía, un hipotiroidismo pero galopante. Qué barbaridad. Que casi no podía ni hablar ni mover la boca, parecía drogada como yo hablaba, anémica, toda amarilla, y como un médico no se va a dar cuenta de eso, pero como que Dios ocultó a los sabios esto para que llegara el momento a que yo tuviera un encuentro con Él, y luego inmediatamente ya comencé con el tratamiento y mi vida cambió. Verónica, estamos terminando, ya no nos queda tiempo prácticamente, llevamos, no sé ya ni lo que llevamos. Quería preguntarte, una vez que tienes esa experiencia brevemente, ¿qué has hecho? Porque bueno, mire, realmente el propósito de esta entrevista, aparte de conocerte, es que has escrito un libro. Y que yo ya he dicho que en mis vacaciones quiero leerlo. Entonces, pues sí. El libro va a llegar a tus manos. Ya está eso arreglado. Enséñanos el libro. Pero te lo voy a mostrar. Qué bonito. Marruecos, Amor y Canela, es una novela. Mira, yo, luego de conocer al Señor, inmediatamente entré en el Instituto Bíblico. A los 6 años ya sentí que ya esto de estar trabajando en un periódico para mí ya no va más. Yo solamente quiero hacer aquello que sea útil al reino, a la obra de Dios. Me volví a Argentina, entré en una escuela de misiones. Bueno, de allí es que por eso en un momento dado terminé, luego de haber vivido en Málaga 5 años, terminé viviendo en Marruecos y quise escribir este libro que pudiera transmitir lo que yo aprendí de la cultura, lo que aprendí del Islam, lo que aprendí de cómo Dios obra en medio de los musulmanes, y todo esto está es una novela, es una historia de amor, tiene intriga. Juan Antonio Monroy hizo el prólogo y es realmente un honor para mí esto, y es muy precioso lo que él escribió allí. Entonces, este libro puede ser para entretener, si alguien quiere como viajar a Marruecos, digamos, entretenerse, puede ser para quien esté interesado en conocer más del Islam y de la cultura de Marruecos, del norte de África, para que las iglesias sepan que vale la pena enviar obreros allí, que Dios obra, que hay musulmanes que se convierten. O sea, puede ser de acuerdo a la situación de cada uno y los intereses de cada uno, cómo le puede llegar. Pero ¿y cómo podemos conseguir el libro, Verónica? ¿Cómo podemos adquirirlo? En Amazon está disponible, ya sea en papel como en ebook. Y en Málaga hay una persona que tiene para distribuir también. Vale. Que es, no sé, ¿cómo podemos hacer? Vale, bueno. Para dar esa información. Sí, no, yo si hay alguien interesado, en la descripción pondré el título del libro y mi teléfono para que alguien me llaman, pues yo ya... la información. Pero teniendo por Amazon la opción de comprarlo es muy sencillo. Sí. A ver, enseñar otra vez el libro, Marruecos, Amor y Canela. Marruecos, Amor y Canela. ¿Te puedes dar la vuelta en la contraportada? Ay, mira, tiene una foto. Foto que además de ser antigua, está retocada, quedó como la foto oficial, ¿viste? No vaya a tapar la foto si todo el mundo que compre el libro va a verlo. De hace muchos años. Bueno, y la editorial es Ediciones Logo,
de Alicante. Ajá, muy bien. Y fue una gran emoción cuando les envié el original y me Pues yo respondieron tengo que sí ganas les de... interesaba. Bueno, también decir que escribes en Protestante Digital, ¿no? Que Sí, ahí haces tus sí, reportajes y que es la, digamos, la revista de Ferede, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de Alianza Evangélica. de Alianza nació como un órgano de Alianza Evangélica, Vale, vale. ahora tiene una administración y todo completamente independiente, ¿no? Ajá. Pues si Sí, alguien y, quiere leer a Verónica Rosato, Rosato con dos S, ¿no? y una T. Y una T, que nadie se lo olvide. Pues puede escucharlo, leer allí todos sus escritos y bueno, y poder conocerlo un poquito más. La idea era precisamente esa, conocerte más, conocer tu trasfondo. No tenía ni idea de que tú fuiste una revolucionaria, no me lo podía haber ni imaginado Ah, no. y las consecuencias, pero ha sido muy interesante y la verdad, Verónica, te Y, damos las gracias y, y por sobre todo, abrir tu ¿sabes? corazón. Darle gracias al Señor porque aún en esas circunstancias en que yo estaba lejos de Él cuidó de mí. O sea, mirando hacia atrás digo, Señor, ¿cómo me cuidaste? Y Claro. cómo preparaste, tenías preparado el camino para mí. Qué bueno, gracias a Dios. Por eso Precioso. podemos confiar en el Señor y descansar en que Así es. nuestra vida está en sus manos y no vivimos de casualidades, sino de causalidades. Uh-huh. Y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pues Así Verónica, es. muchas gracias, como te decía antes, por abrir tu corazón, por ser generosa y contarnos tus experiencias y por supuesto gracias por este libro que lo vamos a leer, si Dios lo permite, y me acordaré de ti estas vacaciones mientras lo leo. Bueno, espero que sí, que puedas disfrutarlo y que tu corazón se acerque más a Marruecos. Muy bien, pues un beso muy Bueno, fuerte, gracias Verónica. Juan Carlos, un abrazo, Dios te bendiga. Igualmente, gracias Verónica y a todos nuestros oyentes nos vamos a marchar ya. Daros las gracias. Os recomiendo que compréis el libro Marruecos, Amor y Canela. Yo lo voy a leer y te animo a que tú también lo hagas. Y bueno, recuerda que si quieres escuchar este programa lo puedes hacer en el canal de YouTube Iglesia del Monte Proyecto Vida. Iglesia del Monte Proyecto Vida. Ahí tendrás este programa y muchos otros que ya llevamos 60 y tantas biografías de personas muy interesantes como Verónica que nos abren su corazón tan generosamente. Pues un fuerte abrazo y recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Un fuerte abrazo.